Hoy estamos en la parte número 13 de lo que hemos llamado obediencia y estamos estudiando los mandamientos del décimo al primero, no del primero al décimo, porque lo que estamos tratando de llegar, esa es la intención del estudio, de llegar al mandamiento más importante, porque desligados del mandamiento más importante es que nos trae a nosotros todos los problemas que nos aquejan, ¿verdad? Como humanidad. Entonces vamos a estudiar el mandamiento segundo, que está en Éxodo capítulo 20, versos 4 al 6, o también se encuentra en Deuteronomio, así es como se dice, perdón, capítulo 5, versos 8 al 10. Lo leo en Éxodo 20, a partir del verso 4, y dice así: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este texto que acabamos de leer, que es el que vamos a tener como texto central para el estudio del mandamiento que le exige, le demanda, no es una invitación, sino una demanda de Dios de no hacer ningún tipo de imagen, ni nada parecido, eso significa ninguna semejanza, ni nada parecido. Y dice a qué debe evitarse o qué debe evitarse venir y presentar en una imagen lo que está en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Bueno, hablemos de ángeles, hablemos de planetas, no solamente el cielo donde está Dios, sino también el firmamento, estrellas, el sol, la luna, todo lo que esté ahí. Debajo de la tierra, ¿qué hay debajo de la tierra? Bueno, debajo de la tierra podemos encontrar animales subterráneos, incluso podría hablarse de espíritus que estuviesen en los mismos infiernos o cualquier cosa así. O sea, lo que deseo es llegar a ver que el mandamiento es prácticamente global en cuanto a lo que tiene que ver con imágenes. Entonces habla que no hay que hacer imágenes ni cosas que se parezcan a lo que está en el cielo ni abajo de la tierra. Después dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora voy a volver a leerlo de manera cuidadosa hasta este punto, porque ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que interpretamos el texto bíblico. ¿Dónde dice que no hay que hacerse imagen? En los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Después indica que no hay que inclinarse delante de esas imágenes. Dicho anteriormente, estrellas, no se haga una imagen de una estrella, el sol, la luna, y se inclina delante de ellas. Entonces hablemos de animales en la tierra, hablemos de personas en la tierra, hablemos de cualquier cosa que esté en la tierra, árboles, lo que sea. No se las haga, esas imágenes, ni se incline delante de ellas, y lo que está debajo de la tierra. Ni las honre. Recordemos que hablamos que la honra es algo interior, no es algo exterior. La obediencia es exterior, la obediencia es lo que se ve. Usted le dice a una persona, haga esto y obedece, el acto de obediencia es lo que se ve, la honra no se ve. Como aprendimos cuando hablamos de honrar al padre y a la madre, aprendimos que puede haber obediencia sin honra, porque una persona que alega a la hora de que está haciendo el acto de obediencia, no está honrando. Entonces, cuando dice que no se incline ni las honra, está hablando de un estado del corazón, de un estado del alma delante de esas imágenes. Una vez que dice esto, dice la razón por la cual no quiere que esto se haga, por la cual no quiere que las personas, sea quien sea, porque aquí no está hablando solamente
A los creyentes está hablándole a todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía muchas personas que habitaban con ellos. Cuando se da este mandamiento, cuando se da desde el Sinaí, hay extranjeros entre ellos también. Entonces todos estos son los receptores de los mandamientos. Y a estas personas les dice, una vez que les pone la línea, el límite que no deben de cruzar, le dice la razón por cuál no deben de hacer eso. Porque yo soy Jehová tu Dios. Esa es la razón principal. Y eso nos va a llevar al primer mandamiento, que lo vamos a estudiar el lunes, que es en el cual vamos a terminar y vamos a ver de forma global, general, cómo en este mandamiento se encierra absolutamente todo. No van a hacer esas cosas, no van a hacerse esas imágenes, no van a inclinarse delante de ellas, que sería adoración, no las van a honrar, o sea, entregar su corazón a ese tipo de imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte soy. ¿Qué implica la fortaleza? Implica que no va a dejar por alto esta ofensa. Celoso. Celoso no es como los celos de nosotros, porque nosotros tenemos celos corrompidos. El celo de Jehová o lo que Dios tiene como celo es lo que a Él le pertenece. Entonces, voy a ver si hago un ejercicio con esto. Vamos a imaginar que Pepito sale con Pepita, con su esposa. Entonces, vamos a imaginar que Dominico, que es el vecino, va a salir y va a ir con Pepito y con Pepita y van hacia la playa. En eso sale un señor y le dice unas palabras amorosas, un piropo a Pepita. Y Dominico se enoja y golpea a ese señor al cual se toparon. Dominico se puso celoso con ese señor y lo golpeó. O por lo menos le reclamó lo que estaba haciendo. Entonces este hombre cayó en una situación pecaminosa porque está teniendo celos de algo o alguien que no le pertenece. Pero vamos a imaginar que quien se molesta es Pepito e increpa al señor que está diciéndole cosas a su esposa y le dice, hágame el favor y no diga eso, respete. Pepito no está pecando. ¿Por qué Pepito no está pecando? Porque ella es su esposa. Y entonces, como es su esposa, él dice, esta línea usted no la pasa. Dominico pecó porque no tenía por qué pelear, discutir ni defender la esposa de Pepito. En el caso de Dios, cuando Él dice que Él es celoso, es porque Él está defendiendo lo que a Él le pertenece. Él no está defendiendo lo que le pertenece a otro, sino lo que es de Él. En este caso, su pueblo, que su pueblo es considerado su esposa. Ahora nosotros, los cristianos, los creyentes incorporados dentro del árbol, ese árbol que donde fuimos injertados, donde se forma la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo, entonces Dios siente celos de que los ídolos, aunque no son ídolos, pero es la influencia que hace Satanás, nos seduzcan. Entonces Él dice, yo soy celoso y soy fuerte. O sea, no voy a dejar pasar esto por alto. Después dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Ok, entonces él dice, bueno, yo voy a hacer misericordia a los que guardan los mandamientos que estamos estudiando, pero voy a visitar la maldad de las personas de generación en generación. Esta frase que está diciendo él, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no significa que Dios va a castigar automáticamente a los hijos de los padres porque los padres pecaron. O sea, si el padre peca, entonces automáticamente le cae el castigo al hijo y le cae el castigo al nieto y le cae el castigo al bisnieto. Eso es lo que muchos presentan y le llaman el castigo o la maldición generacional. Eso no es cierto, no es consecuente con la Biblia y se los voy a mostrar desde Ezequiel capítulo 18. Porque Dios no es así. Dios lo que está dejando claro es que Él no va a permitir de manera indiscriminada que esa maldad, la idolatría, se pase de generación en generación, pero cuando dice que visita la maldad, lo que está reflejando
él, dentro del sistema espiritual y social que él está abordando, que los patrones de pecado se repiten de familia, entre la familia de generación en generación, entre la cultura, entre la sociedad. Entonces, quien siembra la idolatría es el padre, quien siembra la injusticia es el padre, quien siembra la rebeldía es el padre. Por eso es que nos va a mandar al primer mandamiento, porque la idolatría, la rebeldía, la injusticia inicia cuando se deja de honrar a Dios, para honrar cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero no está diciendo el texto que por que el padre pecó, automáticamente el hijo entonces cae sobre el castigo. El hijo de ese padre o el hijo de esa madre automáticamente van a recibir el castigo, como se llaman o le hacen llamar a esto generaciones, maldiciones generacionales. Lo leo en Ezequiel capítulo 18 para continuar con la enseñanza. Dice en el verso 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. La, lo que Ezequiel está planteando, inspirado por el Espíritu Santo, es que hay un refrán que dice así, y lo voy a traducir a nuestro idioma. Los padres se comen, voy a utilizar confites o chocolates, los padres se comen los chocolates y a los hijos se le pican los dientes. Eso es lo que él está diciendo, o sea, los padres se comen las uvas agrias, las malas, y a los hijos les da dentera, o sea, se le dañan los dientes. Ya eso no se va a decir más. Y no se va a decir más puesto porque está evocando a que Jesucristo va a venir y va a salvar a las personas de manera individual y cada quien va a dar cuentas de sí delante de Dios. Yo no tengo que dar cuentas, estoy hablando de salvación, tengo una responsabilidad delante de Dios mientras mis hijos estén bajo mi tutela, mientras mis hijos sean menores de edad, mientras ellos no hagan una familia y lo mismo ustedes. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de guiarlos. Una vez que ya son adultos, se casan y se van, ya esa responsabilidad recae sobre ellos. Pero lo que está diciendo el texto es lo que justamente la mayoría de la gente malinterpreta en el texto del segundo mandamiento, que dice que Dios visita la maldad hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No es eso lo que dice en el texto de Ezequiel, no es consecuente esa interpretación con lo que dice la Biblia. Está diciendo, no, usted no se come los confites y entonces a sus hijos les va a dar caries. No, eso no está diciendo. Dice el verso 3 para que nos quede claro: vivo yo, dice Jehová, estoy en Ezequiel capítulo 18, por aquellos los que acaban de entrar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca tendréis que usar más este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de Ezequiel? Que Él va a juzgar de manera individual a cada persona. No le va a cobrar una factura al hijo de Silvia por lo que Silvia hace. No le va a cobrar al nieto de Silvia lo que el hijo de Silvia haga. No le va a cobrar una factura a la hija de Priscila o a las hijas de Priscila por lo que Priscila haga. Está separando eso. Por lo tanto, dice el siguiente verso, el 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Sume esto, ídolos, porque es lo que estamos estudiando hoy. Ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, o que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con su vestido, que no prestare a interés, ni tomare a usura, porque la maldad que retrajere su mano
e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare los decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová. Lo traduzco para más simple. El hombre que es justo, vivirá. Sencillo, así, fácil. El que sigue los mandamientos y hace lo correcto, ese va a vivir. Pero dice el verso 10, mas si es engendrare hijo ladrón, ¿cuál? El justo. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a las mujeres de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare los ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés, y tomare a usura, ¿vivirá este? Pregunta. No vivirá, dice. Todas las abominaciones que hizo, de cierto morirá, y la sangre será sobre él. Traducido, el hijo del justo, si hace injusticia, morirá. Justo vivirá. Y el hijo que hace injusticia, aunque el justo hizo lo correcto, el injusto hijo morirá. Pero si engendrare hijo, ya vamos al nieto. Verso 14. Ya llegamos hasta el nieto. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, ¿cuál padre? El padre injusto. Y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer del prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere su vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, del pobre, interés o usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Ok, ¿qué está diciendo? Traducido, que el hijo del injusto, si hace lo correcto, vivirá. Aquí está llegando a la tercera generación para poder entender lo que está diciendo allá en el texto de Éxodo que nos habla del segundo mandamiento. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente a su hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá de su maldad. Entonces, el primer padre, que es el abuelo, hace lo correcto, vivirá. El segundo padre, que es el hijo del abuelo, ese no va a vivir porque hizo lo incorrecto. Y el nieto hace lo correcto, ese va a vivir porque hizo lo correcto y no va a recibir el castigo de su padre. Aquí va la cadena. Ya estamos en la tercera generación. Y si dijereis, le dice al pueblo, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Ok, si ustedes van a preguntar por qué entonces no castigó al hijo por el mal que hizo su papá. Entonces dice él, porque el hijo hizo según derecho y justicia, guardó todos los estatutos y cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Volvemos al texto que leímos, Éxodo capítulo 20, verso 4 a 6. Se repite en Deuteronomio 5, 8 al 10, pero lo vamos a leer en Éxodo. Y lo vamos a leer desde el principio hasta el final para que quedemos bien claros con lo que acabo de explicar, porque esto es importantísimo para poder entender el mandamiento y para entender el alcance del mandamiento. No te harás imagen ni ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿No te harás imagen? Ninguna. Porque ahorita voy a puntualizar eso y va a ser algo muy importante de identificar. Porque si no se hay que hacer imagen de lo que está en la tierra, ni en los cielos, ni abajo de la tierra, tenemos mapamundis, tenemos fotos del sistema solar, tiene fotos de su familia, tenemos animalitos, tal vez en algunas estatuas, tenemos fotos de todo.
Entonces estaríamos todos pecando. Pero ahorita lo voy a explicar solamente para tomar eso cuando no se interpreta correctamente el texto. Entonces dice, no se incline ni las honre. Esa es la parte central. Y continúa diciendo, soy Jehová, porque soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En esta línea de pensamiento tenemos que aplicar lo que dice Ezequiel. Él no está diciendo que por la idolatría de los padres va a castigar a los hijos si el hijo se sale de esa idolatría y hace lo correcto. Tampoco dice que porque el padre hace lo correcto, si el hijo hace lo incorrecto, entonces va a salvar al hijo o va a perdonar al hijo porque el padre hace lo correcto. Parece como un encuentro de palabras. Por eso quise leerlo de manera despacio y con cuidado. Porque aquí es donde él dice, yo visito desde la primera generación, la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecen. Y viene la clave de esto. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Él está reflejando una realidad espiritual que se llaman patrones de pecado, que pasan de familia en familia, de cultura en cultura, de sociedad en sociedad. Como dije hace un momento, porque los padres siembran esa idolatría, enseñan mal a sus hijos. Entonces, pareciera que la idolatría se hereda perpetuamente, pero resulta que alguien dice, no, eso yo no lo voy a hacer, no voy a participar en eso. Aunque a muchos no les gusta escuchar lo que voy a decir, hablando de esta fiesta de diciembre, donde las personas vienen y ponen ídolos, y cuando estoy hablando de ídolos, estoy hablando del famoso colacho, de los renos, de todo esto que se, que se gira alrededor de esta fecha, y podría decir otras fechas, pero quiero hablar básicamente de esta, porque esta es la que más visiblemente se traslada de generación en generación. Es la más fácil de identificar, que se enseña de los padres a los hijos, de los hijos a sus hijos, que serían los nietos, y de los nietos a sus hijos, que serían los bisnietos. Eso va de generación en generación. Pero el Señor nos muestra un equilibrio. Nos dice que hay un castigo, sí, sí hay castigo, porque el pecado acarrea consecuencias. Entonces Dios asegura que nadie va a quedar impune si continúa en la práctica pecaminosa de la idolatría. Pero también dice que la misericordia está presente. Establece que Él continúa de generación en generación llamando al arrepentimiento. Por eso la misericordia se extiende hasta millares. Este contraste que estamos viendo ahí es intencional. Dios no se complace en condenar, aunque lo va a hacer si el hombre no se arrepiente. Dios se complace en mostrar la gracia a los que se vuelven a Él. Entonces, el segundo mandamiento que estamos estudiando hoy, y de ahí esta introducción tan amplia para poderlo entender claramente, el segundo mandamiento no solo es una prohibición a las imágenes, sino una afirmación de que Dios está vivo, que es celoso, que es relacional, y que el celo de Él no es un capricho, sino amor que no tolera la infidelidad de nadie. Así que cuando Él dice que visita la maldad, de generación en generación está hablando de que la justicia va a estar presente, pero la misericordia está llamando. Por lo tanto, no podemos hablar de una condena automática generacional porque en Cristo eso no existe, sino es un llamado a romper ese ciclo de pecado, de pasar la estafeta de la idolatría a los hijos y a los nietos. Porque la misericordia no significa que Dios no va a castigar. La misericordia significa que Dios está llamando al arrepentimiento y a quien se arrepiente le va a perdonar. Así que la misericordia y la gracia están insertas dentro del mismo juicio. Al igual que en los tiempos actuales, en el antiguo Medio Oriente, también los pueblos estaban rodeados de dioses, de madera,
de piedra, de metal. Y ahí es donde Dios le dice a Israel, que viene saliendo de Egipto, que tenía muchos dioses, le dice a Israel, se le revela a través del mandamiento, y Dios dice que Él es único y Él es exclusivo. Entonces, estos mandamientos, porque el lunes vamos a hablar del primero, pero este segundo mandamiento está ligado al primero. Todos los mandamientos nos van a ir llevando de una manera secuencial, de amar a Dios hasta alejarnos de Dios, que sería el décimo mandamiento. Pero yo quise traerlo del décimo al primero para acercarnos a Dios y no alejarnos de Dios en nuestra mente. Entonces, lo que hace Dios es hacer un cerco de protección a través de los dos primeros mandamientos. El primer mandamiento, que lo estudiaremos a profundidad el lunes, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento, el primero, el que vamos a estudiar, que muchos lo traducen con amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque eso no es lo que dice el mandamiento, sino que es una forma positiva de presentarlo. Ahora lo explicaré dentro de un rato, y si no lo explico de manera totalmente amplia el lunes. Este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de él, o de amar a Dios por sobre todas las cosas, este mandamiento es un mandamiento que llama la atención de lo que es invisible, de lo que está dentro de nosotros. O sea, aquello que no se ve, aquello que está en el interior. Entonces, cuando está hablando de honra, está hablando de algo interno, no de algo externo. La obediencia, como dije hace un rato, es externa, se ve. Vaya a traer el plato, la persona fue a traer el plato y lo puso acá, lave la ropa, lavó la ropa. Es un acto visible que muestra en la obediencia que la persona está actuando correctamente. Pero resulta que la honra, que es interna, que no se ve, que es la que está sostenida en el primer mandamiento, repito, para los que acaban de entrar, lo ampliaré en el lunes, la honra está dentro de uno y solo Dios la ve. Nadie más la puede ver. Solo Dios la puede conocer. Entonces, en ese trono interior, donde Dios quiere que nosotros le honremos, ese trono nuestro en el alma, en el interior, es donde Él quiere estar sentado. Él quiere nuestra lealtad. Y el segundo mandamiento es lo que estamos estudiando hoy, es la idolatría externa. Lo que cualquiera puede ver. A una persona arrodillada delante de una estatua, a una persona encendiéndole velitas a una estatua, a una persona fabricando ídolos de manera física que se pueden ver ocularmente, a las personas que practican cultos delante de esos ídolos. Esa es la manifestación externa de la idolatría. ¿Qué significa esto? Esto significa que la idolatría visible comienza en la invisible. Por eso es que cuando Dios pone en mi corazón ir del décimo mandamiento al primero, es para que ahora que llegamos al segundo veamos que lo que pasó aquí de adorar dioses o adorar ídolos o adorar estatuas, y aunque la gente le llame venerar o respetar, para Dios no hay ninguna diferencia entre venerar, honrar o respetar. Se le está dando un lugar que solo le corresponde a Dios. Entonces, lo que a mí me está diciendo, lo que estoy viendo, es que el problema comenzó al fallar el primer mandamiento, el cual estudiaremos el lunes a plenitud. Entonces, en el hecho de lo que está pasando en el pueblo, que nos llama a nosotros a prestar atención a la forma en que nosotros vemos a Dios y vemos su creación, podemos verlo reflejado en el becerro de oro. Porque el pueblo ya había dudado de Moisés y había dudado de Dios, o había dudado de Dios y después de Moisés, y por eso levantó el becerro de oro. Porque se dieron a la impaciencia, se dieron a la desconfianza interna. Algo que estaba en el corazón salió y reclamaron por objetos, en este caso el becerro de oro, para mostrar su lealtad a lo que es tangible, a lo que se puede ver.
Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando nos habla a nosotros de cómo se maquina todo, dice que se maquina en el corazón, que del corazón sale todo. Salen los adulterios, salen los asesinatos, todo sale del corazón. Entonces el orden que Dios establece con un propósito correcto es guardar el corazón. Eso es el mandamiento primero. Y luego guardar la conducta. Ese es el mandamiento segundo. Uno es amar a Dios por sobre todas las cosas, traducido a la forma en que lo presenta la mayoría de las versiones bíblicas, pero está hablando de que no te harás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Y el segundo, que es el que hace ver la conducta idolátrica de manera evidente, es donde dice no se haga las imágenes. El corazón es la raíz de la conducta. La conducta es el fruto de lo que hay en el corazón. Entonces, cuando el Señor dice que no tengan dioses ajenos, un dios ajeno no solo es una estatua, sino es cualquier cosa que desplace a Dios del lugar que a Él le corresponde. Puede ser el dinero, Jesús lo dijo, no podéis tener o no podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero puede ser un Dios. La persona puede dejar de lado todo lo que tiene que ver con Dios, el congregarse, el orar, el dedicarle tiempo a la familia, que es parte de amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo veremos cuando lleguemos al punto máximo de esta enseñanza, donde el Señor nos dice a nosotros, o nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, que debemos de respetar los dos primeros mandamientos y Él establece como primero el amar a Dios por sobre todas las cosas y establece como segundo amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no es que el Señor está cambiando el decálogo. No, no, es que los primeros tres mandamientos tienen que ver con amar a Dios y los demás mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Por eso lo que el Señor está haciendo es dividiendo el decálogo en dos. Pero es el mismo decálogo, son los mismos 10 mandamientos. El Señor dice, no pueden servir a dos, a Dios y a las riquezas. Pero también hay idolatría cuando se ambiciona el dominio, cuando se ambiciona el tener relevancia, cuando nosotros ambicionamos en el ser reconocidos. O sea, cuando hablamos de reconocidos es que nos pongan en un pedestal, que fue lo que le pasó a Nabucodonosor, cuando hizo una estatua de sí mismo, porque él tenía que guardar la honra a quien lo había puesto en ese lugar. También la idolatría puede ser una religión vacía, y cuando hablo de una religión vacía me refiero a llegar a un templo solo por llegar. Eso puede ser idolatría también. Amar las riquezas, honrar las riquezas, perseguir las riquezas, querer ser uno la persona de importancia, eso va en contra de la mansedumbre. Porque la mansedumbre es que aunque nosotros tengamos los argumentos y el poder para defendernos, entonces vamos a ceder. No es que vamos a ceder a la mentira, pero sí no vamos a pelear con nuestra fuerza, con nuestros argumentos, con nuestro intelecto contra una persona que lo que requiere es de compasión más bien. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dice el Señor. Y la religión vacía es aquella que llega al templo y en lugar de adorar a Dios, se adora el templo o lo que está en el templo, o los cantos, o las personas, o las actividades. O sea, eso es más importante que Dios. Para esas personas, eso es idolatría. Eso es una religión vacía. O el yo. Cuando el hombre se convierte en su propio Dios y persigue sus propios deseos como máxima autoridad, perdón. Así que un ídolo puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que nos quite la atención para Dios y que nos quite la confianza que solo le debemos de dar a Dios. Como el becerro de oro que acabo de mencionar. Recién liberado el pueblo, levantó el becerro y ya estaban confiando en él. Salomón, para darle un ejemplo, cambió a Dios por las mujeres y las mujeres inclinaron su corazón. Estas mujeres extranjeras, que yo le había dicho que no se hiciera este tipo de esposa, inclinaron su corazón
Y este hombre sabio terminó haciendo cosas estúpidas porque se alejó del consejo de Dios. O Elías en el Monte Carmelo, cuando el profeta confronta a Israel y les dice, ¿hasta cuándo van ustedes a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, entonces vayan por él. Porque la idolatría también está cuando está dividido el pensamiento. Un piecito en el mundo y un piecito en las cosas del Señor. Entonces le dedico un poquito a Dios y un poquito al mundo y pienso que eso delante de Dios está bien, ¿no? Eso es idolatría también. Pero el Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a lo más profundo del mandamiento. Y nos dice, mire, no se trata solo de inclinarse, porque debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. A tales adoradores es a los que Dios busca que le adoren. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando lleva esto más profundo? En espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Adorar a Dios en espíritu es con la conversión. O sea, con que el Espíritu Santo more en nosotros. Una persona no puede adorar a Dios, no puede ni quiere adorar a Dios porque no hay una conversión, hay que nacer de nuevo. Caso contrario, no podríamos adorar a Dios. Entonces el Espíritu debe cambiar nuestro espíritu y debe transformar nuestra alma para que pueda adorar. Y en verdad significa de acuerdo a lo que Dios establece como adoración, a lo que Dios quiere como adoración. Cuando el joven rico se presentó delante de Jesús y le preguntó que qué era lo que debía de hacer para entrar en el reino de los cielos, el Señor le dice que tenía que desprenderse de sus bienes. Y no porque eso lo salvara, sino porque le mostró que sus bienes eran más importantes que adorar a Dios. Y el hombre se fue muy triste. Así es como dice el texto. Y el Señor dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y no es una aguja de coser, sino una puertita que estaba a la par de la puerta grande en la entrada principal de los diferentes muros, una puerta por donde pasaba el camello, cargado, pero no podía pasar porque era muy angosta, había que quitarle las riquezas para que pudiera pasar el camello y después las riquezas. Entonces el hombre rico se quedaba fuera con el camello para no quitar el camello de todo lo que traía, porque no podía pasar por la puerta de la aguja, que era muy angostita, solo para que pasara una persona, no un camello menos cargado. Entonces es más fácil que un camello pase por ahí a que un rico entre al reino de los cielos. No es que era imposible para el rico, sino que está diciendo la dificultad de amar la riqueza, y eso le pasó a ese joven rico. Cuando Satanás tienta al Señor, él lo tienta también a través de las cosas y le invita a que lo adore y a que lo sirva de una manera distorsionada de la verdad, porque Satanás le habla con la palabra, pero distorsionada. Entonces el Señor se voltea y le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí está hablando de la exclusividad que Dios quiere. Entonces Jesús nos está enseñando que la idolatría no solo está en un altar, sino en el corazón, que no se rinde completamente a Dios. La idolatría podría tomar muchas formas sutiles, pero muy peligrosas. El materialismo, o sea, el acumular bienes, el considerar que lo que tenemos es lo que nos da seguridad a nosotros. Eso es idolatría. Idolatría es confiar en el trabajo, confiar en el sueldo, confiar en la cuenta bancaria, confiar en todo lo que tenemos. Eso es idolatría material. Porque nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a suplir todo lo necesario, aunque no tengamos nada en la cuenta bancaria, aunque no tengamos negocio, aunque no tengamos trabajo, Dios nos va a suplir. La confianza debe estar en que Dios nos va a dar lo necesario. Y también la palabra del Señor nos dice que mientras tengamos vestido y alimento, eso es de agradecer, es suficiente. Pero hoy en día la mayoría de las personas confía en su trabajo, en lo que hace. Tanto es así
que se dedica más a trabajar, se dedica más a dedicar horas a las personas que a Dios o a su familia. Eso es idolatría también. Y vea que estamos hablando de las imágenes en el cielo, en la tierra, y todavía no he llegado al punto central de esto. Estoy hablando de la conducta por ahorita. La tecnología. La tecnología cuando nos roba tiempo a nosotros de comunión con Dios, porque pasamos horas, de horas, de horas, de horas, de horas viendo videos, viendo cosas y dejamos de lado el orar, dejamos de lado el leer la palabra de Dios y dejamos de lado el congregarnos. Eso es idolatría también. Estamos dejando de lado el tiempo que le corresponde a Dios. No que usted no utilice tiempo con la tecnología, es que debe ser equilibrado. Cuando se piensa que las personas o las celebridades son aquellos que nos van a sacar a nosotros de los problemas, confiamos en el hombre y no en Dios. A llegar a admirar ese modelo absoluto de vida para nosotros y seguirlo porque creemos que ese es el que nos va a resolver todos los problemas. Eso es idolatría también. La cultura del yo, de yo hago lo que yo quiero, porque me convierto en mi propio ídolo. Pablo cuando en Colosenses le escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, en el verso 5, dice, la avaricia es idolatría. Porque también cuando yo quiero todo para mí y no soy generoso, estoy siendo idólatra de mí mismo. Así que no importa si es dinero, si es fama, si es placer, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios y le robe a Él gloria, se convierte en un Dios ajeno. De ahí que el Señor está llamando la atención, el primer mandamiento a esto, que lo ampliaré el lunes. También el adulterio es idolatría, porque rompe el pacto matrimonial. Por eso es que venimos en orden desde décimas primero, porque Dios quiere nuestro corazón entero, completo. Entonces Dios nos manda a examinarnos a nosotros, nuestras prioridades. Examine su tiempo. Primero, ¿cómo está administrando su tiempo? ¿Le está dando tiempo para las cosas del Señor, para el Señor? ¿O todo el tiempo es suyo nada más? ¿Le está dando tiempo para su familia, a su prójimo, el más próximo, a sus hijos, a su esposa, a su esposo? ¿O simplemente trabaja de lunes a domingo, endiosándose a sí mismo y endiosando el trabajo? ¿Dónde está su corazón? ¿Está en las cosas o está en Dios? ¿Está en las cosas o está también en su familia? Con el cuidado de no poner a la familia y de quitar a Dios también. Porque el Señor Jesús lo dijo, quien ame más a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, su hija, más que a mí no es digno de mí. Entonces tenemos que ordenar las prioridades de nuestro corazón. Tenemos que renunciar a los ídolos ocultos que tenemos. Porque le voy a decir una cosa, no solo está lo que se ve, están los deseos que hay dentro de nosotros, que estoy deseando, cuáles metas estoy poniendo. ¿Estoy acercándome a Dios o me estoy alejando de Dios? Por eso él dice, él busca adoradores en espíritu y en verdad. No basta solamente asistir a un culto, sino a entregar nuestra vida, a consagrar nuestra vida. Eso es ser fiel en lo poco, porque si somos fieles en lo poco, vamos a poder ser fiel en lo mucho. Porque la idolatría comienza con pequeñas cosas en el corazón, pequeños deseos en el corazón que nos van desviando. Entonces él dice, como antídoto para la idolatría es confíe en Dios. No dice renuncia a todo. Está diciendo confíe en Dios como centro. Había una mujer que repetía siempre, Dios es el primero en mi vida. Pero en la práctica todo giraba alrededor de su negocio. El día del Señor no lo adoraba, no se reunía, no se congregaba por estar vendiendo en su negocio. Todo lo que hacía dependía del dinero y dependía de su negocio. Su seguridad estaba ahí en las cuentas bancarias hasta que un día se quemó el negocio y se dio cuenta que eso no la sostenía.
Se dio cuenta de que la única bendición era tener a Dios en su vida. Y entonces entendió que el nombre de Dios debía estar en sus labios en todo tiempo y que su corazón debía estar destinado, entregado a Dios. Ahí lo aprendió. Como muchos les pasó o nos pasó, para no quedarme por fuera, durante la pandemia. Como muchos han experimentado que Dios le hace un hueco al saco y se pierde todo el trabajo. Porque Dios nos puede cambiar las circunstancias en cualquier instante. Así que ligando el primer mandamiento y el segundo, que es lo que vamos a estudiar entre hoy y el lunes, el primer mandamiento es el desenlace de lo que nosotros hicimos a la inversa. O sea, de la codicia hasta el primer mandamiento es acercarnos a Dios. Pero violentar el primer mandamiento es alejarnos de Dios. ¿Y cómo comienza? Comienza primero robándole el lugar que Dios debería tener en nuestro corazón y poniendo un ídolo. Por eso es que el Señor dice no al Dios dinero, no al Dios poder, no a ningún Dios que no sea Él. Cristo debe ser el que ocupa el trono en nuestro corazón. Ahora, hay algo muy importante. Cuando dice no te harás imagen, que es lo que quiero tomar de cuando empezamos esta charla. Pesel es la palabra correcta ahí, o la palabra que aparece en hebreo. Es algo que es una escultura tallada. Entonces, cuando dice no te harás imagen ni semejanza de una escultura tallada, está diciendo que tomó sus manos, tomó algo y lo esculpió. Y de ahí sacó una imagen. ¿Por qué es tan clara la palabra que se utiliza ahí? Porque lo que está haciendo, no está diciendo es que alguien le tomó una foto a algo, que alguien vio algo, no, es que nosotros nos creamos nuestros propios ídolos. Y tenemos que tener cuidado porque no está atacando las imágenes. De hecho, en el tabernáculo había querubines bordados de lo que está en los cielos. Habían, por mandato de Salomón y a través del permiso de Dios, habían figuras de bueyes, de flores, de palmeras. Entonces habían imágenes en el tabernáculo, había imágenes en el templo. En el caso de Salomón, el tabernáculo lo hizo Moisés, pero en el templo de Salomón habían imágenes de bueyes, de palmeras. Entonces Dios no está prohibiendo la representación visual de algo, sino en lo que se convierte en un objeto de adoración. Claro, hay gente que ha llevado esto al extremo y ya no siquiera no respeta la bandera, no respeta los símbolos patrios, no tienen fotos de la familia, porque son imágenes según ellos. Pero eso no es lo que el texto bíblico está diciendo. Él no está atacando las fotos, no está atacando que usted tenga algo en su casa y que tiene una figura de una gallinita o lo que sea. No, no es eso lo que el Señor está diciendo, sino que no se haga nada que sea para uso idolátrico. O sea, que eso usted le va a encender velitas y le va a orar y se va a inclinar delante de ello. Porque lo que el Señor está diciendo es adóreme en espíritu y en verdad, no depende de objetos. Es más, puede tener la Biblia abierta y agarrar la Biblia y, y hacer idolatría a la Biblia. Porque la Biblia es la que nos habla del Salvador y nos habla de la salvación. No es la Biblia la que hay que adorar, es al Dios que escribió la Biblia. Tampoco está prohibiendo el arte, tampoco está prohibiendo los símbolos. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros no podemos tomar objetos cotidianos y hacerlos objeto de culto. Así que si usted tiene fotografías, que son imágenes de alguien o de algo, no es pecado. Eso nos hace recordar tiempos de familia, la historia. Pero si tenemos una foto en un altar,
o la foto de un muerto en un altar, sea de un familiar que ha muerto y lo tenemos ahí, le ponemos unas velitas, eso es idolatría. Cuando nosotros le damos culto a las cosas o símbolos de cualquier cosa, eso es idolatría. Es más, pueden haber arte religioso también alrededor del mundo, de forma didáctica, de forma que muestre la historia, incluso una pintura de la crucifixión, una pintura de la Santa Cena. Eso no es idolatría si se usa como aspecto cultural, como histórico. El problema es que se convierta en objeto de adoración. Así que el segundo mandamiento no está prohibiendo el arte, no está prohibiendo fotografías, no está prohibiendo símbolos. Lo que está prohibiendo es usar las imágenes para ver a Dios en esas imágenes y para buscar a Dios en esas imágenes y rendirle culto a esas imágenes. Esas son las cosas que está prohibiendo, porque eso atenta contra la gloria de Dios. En la Biblia, mis hermanos y mis hermanas, la escritura como tal, nos está enseñando a nosotros a tener cuidado con lo que tenemos en casa y cómo lo vemos. Un ejemplo, cuando una persona muere y la incineran y se llevan las cenizas para la casa, la palabra me está enseñando que el hombre muere y vuelve al polvo, porque del polvo viene, está enseñándolo con clara claridad. Del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el problema no está en que una persona se haya llevado las cenizas a la casa. El problema está cuando se olvida la resurrección futura de ese individuo, no en esos restos, porque el individuo no está en esos restos, sino cuando se olvida que Dios es Dios de resurrección y se le rinde culto, importancia a esos restos, cuando solo son restos. Debería de sepultarse, se deberían deshacer de ellos, porque al final de cuentas, conservar los restos, pensando que es el familiar, está ahí, es idolatría. Por eso los judíos y los primeros cristianos enterraban a las personas y no las guardaban, no las conservaban en su casa. Porque el enterrarlos, el deshacerse de una manera respetuosa, no es que lo va a tirar a un basurero, de una manera respetuosa, deshacerse, darle sepultura a eso, mis hermanos, es un acto de esperanza en la resurrección del que murió en Cristo. Lo contrario está alejándonos de lo que el Señor dijo en los muertos que entierren a sus muertos. Porque quienes guardan muchas veces las cenizas es para tener al ser querido cerca y no está ahí, no existe. Dejó de existir desde el momento en que falleció. Entonces se convierte en un riesgo emocional porque se convierte en un apego malsano, por cierto, donde la persona no termina ese duelo, sino mantiene esa ilusión de tener eso cerca, aduciendo, creyendo que esas cenizas son el ser querido. Entonces, mis hermanos, tal vez en sí mismos los restos o las cenizas en la casa no es idolatría, pero cuando se convierte en un altar para la memoria, ahí es donde está el peligro, porque se convierten en objeto de veneración. Más si le hablan, más si le ponen flores, más si le piden favores, porque entonces empieza a rozar con prácticas de adoración a los muertos y eso es sumamente grave. Si la persona guardó las cenizas y las tiene ahí simplemente, en sí mismo eso no es idolatría, pero si empieza a pensar que lo que está ahí representa a la persona que se fue, mis hermanos, está abriendo una puerta y una práctica supersticiosa que es sumamente dañina.
Porque lo importante no son los restos físicos de una persona, lo importante es la esperanza en Cristo. Pastor, pero usted me está hablando de que el mandamiento habla de hacer imágenes y eso no es una imagen. Déjeme decirle que el mandamiento va más allá de lo visible. Por eso vamos a ir al primer mandamiento. Y cuando el lunes aprendamos el primer mandamiento, nos vamos a enterar, mis hermanos y mis hermanas, lo profundo de lo que hablé hoy. Porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es válido recordar a las personas, es válido honrar a las personas, es válido reconocer la creación, es válido reconocer que hay un gran poder en la creación de todo el universo y el firmamento, en los cielos, en las estrellas, en la luna, en el sol. Todo eso es válido, pero no debemos ni de confiar, ni de depositar ningún tipo de emoción, ni en las fotos, ni en los restos. Cuando estoy hablando de tipo de emoción, no es que usted no tome una foto y usted recuerde a la persona con gratitud. No, 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 no. Es que usted recuerde a la persona con gratitud, no es que esa foto es la persona. Es una imagen nada más. Hay que tener mucho cuidado que eso no se convierta en un objeto de adoración de una manera tal vez un poquito solapada. Se lo voy a plantear de esta manera. Voy a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que tenemos la foto de la abuelita. La abuelita falleció y la tenemos en, en una mesita. Y la gente cuando entra, y esa señora es la abuelita. Bueno, era la abuelita, ya la abuelita no está con nosotros, ella falleció. Ah, de verdad, sí. Y vino un bebé y agarró la foto, la botó, la mojó y se dañó. Y agarran al bebé y le pegan por eso, por la foto. Y descargan una ira en ese bebé por lo que pasó con la foto, por alguien que no está ahí, que no existe, que eso es una imagen. Y están justamente violentando el mandamiento que el Señor dice, amarás al prójimo como a ti mismo, descargando toda la ira en un bebé por algo que solamente representaba un recuerdo. Está bien recordar y honrar la memoria de los que partieron, pero debemos de soltar el apego material y confiar en que Dios prometió que iban a resucitar el día en que Él venga. Así que mis hermanos, debemos de tratar de soltar todos esos apegos emocionales que nacen en el corazón, lo veremos en el primer mandamiento, pero que se ven de manera efectiva en las cosas que adoramos. Porque es ahí, mis hermanos, donde nos condenamos, donde nosotros venimos y tomamos lo material para adorarlo, para honrarlo, para venerarlo, como dicen algunas personas. Así que enseñemos la manera correcta. Enseñemos que la verdadera paz no está en conservar los restos de alguien, en conservar las fotos de alguien, en ponerle velitas a una imagen, en ponerle velitas a una estatua. Eso no debería de llevarnos a la paz, sino que debemos de pensar que la verdadera paz está en la confianza, la esperanza que tenemos de que Cristo venga por nosotros. Entonces, en lugar de mostrarle memoria a las fotos, a los ídolos, a las cenizas, debemos de vivir agradecidos y en fe de que el Señor Jesucristo está por venir por cada uno de nosotros y eso sale de honrar el primer mandamiento. Repito, conservar, tener, comprar fotos, figuritas, no es pecado. El problema es conectarse, ligarse espiritual y emocionalmente, creando una dependencia que sustituya la esperanza en Dios, que se convierte en un objeto de veneración y que en lugar de descansar en la soberanía de Dios y decir gracias Dios por el tiempo que me permitiste a mi papá, a mi mamá, por el tiempo que permitiste a mi abuelo, gracias, pero está contigo. Descanso en la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, eso es lo que tengo para hoy.
Eso es lo que Dios puso en mi corazón para hoy. Y a los que me están escuchando en YouTube, les invito al lunes, no es el último capítulo. Vamos a hablar del primer mandamiento porque el último capítulo está basado en cómo Dios agarró todo el decálogo, cómo nuestro Señor Jesucristo agarró todo el decálogo y dijo estas palabras. En estos dos mandamientos dice, pesan, penden toda la ley y los profetas. La ley está hablando de lo que acabamos de estudiar, de todos los mandamientos, y los profetas es todas las profecías, todas las instrucciones que Dios dio en cuanto a su venida. En esto pende, de aquí cuelga todo, de aquí está todo sintetizado. Amar a Dios por sobre todas las cosas, que es lo que vamos a estudiar el lunes, y al prójimo como a nosotros mismos. Esta conexión que Jesús hace es nuestra última clase de obediencia. Les invito a seguirme, les invito a buscar en el canal todas las enseñanzas y nos vemos el lunes para los que están escuchándome en YouTube. A los que están acá en la clase, voy a dejar de grabar en este momento.